Ahora sí, para la grabación, buenas tardes, siendo hoy día lunes 6 de septiembre, cambiamos hora, ya entramos literalmente a 18, así que perdón, a septiembre, entonces, pero ambiente 18, así que para recordar lo que estábamos conversando antes de comenzar la grabación, las fechas de cátedra están fijadas, la primera prueba de cátedra está fijada para el lunes 18 de octubre y la segunda prueba de cátedra de equinos, aunque el pato le corresponde indicarles, pero está fijada para el 25 de octubre, cosa que caigan una semana tras otra, abarcando más o menos la mitad de la materia del semestre. Y, y la segunda, y la tercera y cuarta están fijadas ya para diciembre. Ujú. Profe, No sé, y dígame, controles vamos a tener, o ¿cómo? sea, todavía. ¿Controles vamos a tener, o sea, todavía no están fijados, o no vamos a tener? Eh, Léase la, la- lo, lo que le indiqué eh, en la clase como uno de presentación, está subida el curso, donde no van a tener control. Yo por mi parte, en bovinos no va a haber controles. Ah, Pero ya, profe. sí hay un trabajo grupal, un trabajo que eh, van a tener fecha de entrega para fines de noviembre. Así que estamos septiembre, octubre, noviembre, van a decir, uy, quedan 2 meses, pero después los 2 meses se hacen cortitos. Entonces, ahí lo vamos a fijar, onda, para el último día lunes que nos corresponda a clases en noviembre, antes de, de entrar al último fin de mes. Y porque las cátedras, las otras cátedras, estaba viendo, corresponde la de bovinos el 6 de diciembre y la de equinos el 13 de diciembre. Y estaríamos terminando ya con más o menos con todas las evaluaciones. Entonces, de control, en el fondo, listo, un control que va a estar fijado por eso, para ser entregado, más o menos las indicaciones que les dije es que está en el trabajo, en formato APA, es grupal. Ya estaba viendo ya a esta altura, eh, lo, recién lo estaba revisando, son 30, ya vamos en 34, 38 alumnos. Ujú. Entonces, van a ser grupos de 4. Entonces voy a fijar en grupos de a 4 alumnos por grupo. eh, la idea es que de aquí a la próxima semana más o menos los tengan armados para asignar los temas. Ujú. Yo se los voy a asignar. Ustedes eligen los grupos, las cuartetas en estricto rigor, de acuerdo a intereses personales. Pero lo que sí, el, eh, lo que sí, los temas los voy a asignar yo. No sé si hay alguna consulta con respecto a todo eso. Ya, Esa es profe, muchas gracias. No, información en importante que realidad. me interesa hoy día. Primero, recordarles y dejarles claro cuánto son las pruebas de cátedra. Y dos, el, el hecho de que los controles, en el fondo, listo, los controles que el fondo del trabajo que reemplaza los controles, que va a estar fijado para fines de noviembre, pero que está el, eh, es en el fondo, va a ser en grupos, en el fondo, con formato de 4. De hecho, el doctor Astroza, que jefe de carrera de Maipú, tengo que aclararlo porque aquellos que no son de Maipú, aquellos que no son maipucinos, eh, me decían, no, el lunes tienen el control. Claro, porque originalmente, de acuerdo a una planificación inicial, se había fijado que para hoy día tocaba tomar un control. Yo le dije, no, no voy a tomar controles. Le dije, no, de hecho no voy a tomar controles. Y le expliqué cómo va a ser el procedimiento de evaluaciones. Ujú. Sí. Así que a mí no me gustan los controles de desarrollo bajo este formato virtual.
Básicamente, ¿por qué? Porque al final termina siendo controles grupales y desarrollo, la información se comparte muy fácil. Así que prefiero mejor hacerle un trabajo que realmente, por último, que sean grupos pequeños que piensen y lo desarrollen. Y lo digo sabiendo que se está quedando grabado, así que después lo veremos. Ya, pero para que queden un poco, me interesaba que quedaran claras las fechas para la próxima semana ya estar empezando, no la próxima semana, la próxima reunión, ya dejar definido cuáles son los grupos, porque la próxima clase la vamos a tener el 20 de septiembre a vuelta de 18. Así que esta última clase que tenemos antes del 18, de las fiestas patrias, antes de los asaditos y los terremotos. Ya, ¿alguna consulta, observación? ¿Algo que a poder ver ahora, aclarar? Pero es una consulta. Dígame, esa es esta idea. Respecto de las... Es que, por ejemplo, estoy media confundida porque en diagnóstico por imágenes, por ejemplo, dijeron que iban a hacer las cátedras juntas, pero en este caso no, vamos a tener la de bovino y la de equino separado, ¿verdad? Distintas fechas. Justamente, ustedes tienen 4 pruebas de cátedra, 2 de Ah, ya. bovinos y 2 de equinos, que son en fechas separadas, totalmente separadas, es como si fueran 2 asignaturas independientes, con Ya. clases en horarios diferentes, con pruebas diferentes, y que no se promedian tampoco, sino que cada prueba tiene su ubicación en el programa de notas. Ah, ya, La perfecto. cátedra 1 corresponde a bovinos, la cátedra 2 de equinos, la 3 de bovinos, la 4 de equinos, nada más. Pero Ya. pero lo único que se hace en conjunto es el examen final en esta asignatura. Ah, ya. En el caso de ustedes como diurno, el examen final, aquellos que tengan que rendir examen, que no les dé el 5-5, ellos, los que no estén en esa condición, el examen va a tener, o de hecho, son exámenes por separado. Un examen de bovinos, un examen de equinos, pero se promedia sus notas. Entonces, lo único que es en conjunto en cuanto a la nota, porque así todo, en el momento de realizar la evaluación, son independientes, son aparte. Y se promedia el examen para dar la nota final del curso. Pero fuera de todo eso, aparte de eso, por eso el Pato Espinosa es como si tuviera su asignatura de equinos y yo como que si tuviera mi asignatura de bovinos y totalmente independiente. Y cada uno un poco fija, aunque las reglas son generales, son comunes, cada uno fija algunas reglas particulares de acuerdo al propio criterio. Así que ya, esa era una duda. ¿Alguna otra que puedan tener? Que está muy bien que se planteen, porque lo importante es dejar las cosas claras al tiro. ¿No? Ya pues, parece que no hay ninguna consulta. Bueno, hasta aquí me ven, porque claro, cuando yo comparto pantalla ya no me ven la cara, solamente me escuchan. Ojalá que sean participativos, porque estas clases me gusta que sean participativas. De hecho, esta clase para mi gusto es entretenida, es una de las clases que más me gusta, pero depende de la participación de ustedes, porque si no, se hace fome. Bueno, hoy día vamos a partir con lo que son las enfermedades metabólicas, en particular las enfermedades del metabolismo mineral. eh, ya, aquí ya, bueno, ya partimos con bueno, las enfermedades metabólicas del bovino, también podríamos denominarlas como las enfermedades de la producción. Se ve y se escucha bien, ¿cierto? Sí, profe, súper bien. Sí, profe. Ya, qué bueno, ya. Entonces, bueno, ya, básicamente, ¿qué son estas enfermedades metabólicas o enfermedades de la producción? Básicamente son
aquellas enfermedades que se producen especialmente en vacas lecheras, principalmente en vacas lecheras porque puede ocurrir una vaca que no sea una Holstein Friesen, una Jersey, pero las lecheras son las que son mayormente sometidas a exigencias desde el punto de vista productivo. Entonces, en estricto rigor, es un desbalance entre lo que ingresa al organismo, al cuerpo, y lo que egresa del mismo. Entonces, y es básicamente por la exigencia productiva. Entonces, en la medida que más le exigí, es como decir, lo que pasa en un caballo, cualquier caballo puede tener una cojera, pero un caballo fina sangre de carrera, un caballo de deporte, va a aumentar el riesgo de tener patologías traumáticas, un poco por su exigencia que tiene sobre el sistema. Entonces, va por ahí un poco la cosa para que se entienda. Entonces, tenemos especialmente las patologías del metabolismo energético, que básicamente se tienen que ver con todo lo que es la producción de glucosa por parte del organismo. Ahí tenemos la cetosis, la lipidosis hepática, como las dos principales enfermedades, y las del metabolismo mineral, que ahí es donde tenemos especialmente por desbalance en lo que es el calcio, el magnesio, el fósforo también. Entonces, donde el desbalance de calcio es el más común. Bueno, entonces aquí tenemos lo que le decía, del mineral, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Por si acaso, esta clase ya se la subí, quedó subida en sistema ayer, así que está disponible ya para que la puedan revisar por lo menos el PPT. Bueno, muchas veces se habla de que una vaca con hipocalcemia, estamos hablando de la vaca caída. Entonces, hay que entender que el complejo de la vaca caída corresponde a una vaca que no puede levantarse, no puede ponerse de pie. No una vaca que está echada solamente por alguna cosa en particular, sino que donde ya tiene una imposibilidad de retomar el estado de pie. Entonces, esto en general puede estar causado por una gran variedad de causas. De hecho, si lo pensamos en la vaca caída, un 47% de las vacas caídas está producida por patologías metabólicas de diferentes grados, por desbalances nutricionales, vacas que están muy delgadas, vacas que tienen problemas a nivel de minerales como el fósforo, magnesio y no necesariamente el calcio. Problemas de cetosis, la lipidosis hepática, todas esas patologías metabólicas por desbalance, ya tenemos un alto porcentaje, casi la mitad de las vacas caídas están porque tienen un problema de diferentes rangos. Solamente un 28% de las vacas caídas está desarrollada por hipocalcemias puras o combinadas. Estamos hablando de combinadas donde la hipocalcemia puede ser la causa principal y puede haber otras causales de por medio. Y un 25% son vacas que se pueden caer por otros motivos. Ejemplo, una fractura, una cojera severa. ¿Te fijas? Entonces, no podemos, por eso, para separar el tema del complejo vaca caída. Todas las vacas que sufren una hipocalcemia clínica se van a echar y pudiesen quedar como vaca caída. Pero no todas las vacas caídas es causada por una hipocalcemia. No sé si va por ahí la cosa. ¿Se logra entender un poquitito? Sí, profe. Ya, siempre le voy a estar preguntando, usted sabe. Ya me conocen. Bueno, hablamos de la hipocalcemia, pero ojo, y todos nos equivocamos, porque yo mismo cuando hablo de una vaca con hipocalcemia, hablar de una vaca que está con una patología. Pero el cuadro no se llama hipocalcemia. ¿Qué significa la palabra hipocalcemia? Disminución de calcio en sangre. Ok, entonces para eso tenemos que tener claro, ¿cuánto es la concentración de calcio sanguíneo? O sea, ¿cuánto es la concentración? Hoy día se pueden equivocar, no están en prueba. ¿Cuánto es la concentración normal que tiene que tener el calcio en
la sangre de un bovino. Eran como 8 miligramos Ujú. por decilitro, por ahí. Si no me Justo. equivoco de... Dos cosas. Uno, primero, el valor es un poquito más elevado, pero está bien. Y dos, que más importante todavía, perdón, ¿cuál es tu nombre? Juan. Juan. Ya, ok, Juan. Como bien decía Juan, importante recordar la unidad, los miligramos por decilitro. Ujú. Entonces, esa es la unidad de medida. Entonces, por eso es importante, porque a veces se olvida. Entonces, estamos hablando de que la concentración normal de calcio, estamos hablando alrededor de los 10 a 12. Pero sobre 8 ya estamos en condiciones todavía de normalidad. Bajo 8 ya hablamos de una hipocalcemia. Pero hipocalcemia significa solamente que bajó el calcio a nivel sanguíneo, no necesariamente que sea patológico. Todavía no estamos bajo condiciones que hagan que la vaca se caiga. Bajo los 6 ya estamos de 7,5 para abajo y estamos complicándonos, y bajo los 6 ya estamos en condiciones ya clínicas. ¿Me entienden? Entonces, donde el calcio no logra cumplir sus funciones, especialmente desde el punto de vista de la contractibilidad muscular. Razón por la cual el cuadro clínico normalmente debiera denominarse paresia puerperal hipocalcémica o fiebre de leche, con el nombre con el cual se conoce muy comúnmente. Pero el nombre de paresia puerperal hipocalcémica es el que mejor describe la patología. ¿Qué es una paresia? Parálisis. ¿De qué tipo? Imposibilidad de pararse. Ya, ambos, una parálisis o una imposibilidad de pararse. Pero ¿qué tipo de parálisis? De los miembros. Puede ser anteriores o anteriores y posteriores. Ya, Es al revés. puede ser anteriores, posteriores, completa, puede ser mono, hemi, para, braqui, tetra, pero es paresia. Pero en este caso es una paresia que es generalizada. ¿Pero qué es una paresia con respecto a los tipos de parálisis? Primero, hablamos de paresia de un signo neurológico que determina la imposibilidad parcial, ya sea porque no es completa o porque es momentánea en, eh, en la, en la capacidad de levantarse, un tipo de parálisis que básicamente se refiere a una flacidez. Ojo, existe parálisis flácidas, paresia flácida y paresia espástica también. En este caso, se produce una paresia que en un principio es espástica, pero después se desarrolla como una paresia flácida. En cierto rigor, hay una incapacidad momentánea mientras dure esta condición de baja concentración sanguínea, que determina que no existe la posibilidad de generar la contractibilidad muscular. Pues la vaca hablamos de una paresia como una parálisis flácida en este caso. Puerperal, porque se produce en el puerperio, o sea, el periodo que es posterior al parto. E hipocalcémica, porque es la causa base del problema. Por eso el cuadro, cuando lo denominamos como paresia puerperal hipocalcémica, estamos diciendo el cómo se produce, cuándo se produce y el por qué se produce. Entonces, por eso, para entender el nombre como cuadro. Hablan de la fiebre de leche, a pesar de que las vacas no tienen una alza térmica, no tienen fiebre. Entonces eso va a poder... Pero ahí hablan de fiebre de leche porque la gente del campo dice, la fiebre produce que el animal esté triste, esté decaído. Entonces, no sé, dicen, pero no, la vaca no está con fiebre, pero está postrada, está caída, está triste. Pero nunca nadie me ha sabido explicar por qué le llaman fiebre de leche, efectivamente. Pero sí, como parece puerperal hipocalcémica, en el fondo es un nombre más clínico. Bueno,
En el caso de una vaca que cursa con una paresia puerperal hipocalcémica, suele adquirir esta posición. ¿Cómo se denomina esa posición? ¿Quién se acuerda? Autoscultación. Justamente, pareciera que la vaca tiene la cabeza pegada al tórax y parece como si estuviera auscultando sola, que se estuviera oyendo el tórax. En el fondo, algunos hablan del cuello en S, pero es una posición de autoauscultación. Y la vaca está flácida, totalmente perdida en el espacio, la vista caída, orejas gachas. ¿Por qué? Porque no tiene contractibilidad muscular o tiene una disminución severa en la contractibilidad. Ahora, la pregunta clásica. Bueno, decimos que en el fondo es un problema con el calcio. Primero, ¿la vaca está descalcificada? ¿Qué me dice? No. ¿Por qué? O sea, por eso, la segunda pregunta, ¿no tiene calcio suficiente? No. Ya, no es que no tenga calcio suficiente, calcio tiene. ¿Dónde están las principales reservas de calcio del organismo? ¿En los huesos? En los huesos, y ahí tiene una cantidad de calcio tremenda que podría sobreponer a cualquier tipo de patología desde el punto de vista metabólico. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿hay que darle calcio? O sea, por ejemplo, si tenemos una vaca y decimos para que no le dé hipocalcemia, ¿tendremos que darle calcio antes? Por lo tanto, Sí, desde antes. ¿desde cuándo antes? Desde el Ejemplo, la vaca lechera se seca 2 meses antes de parir. Yo creo que desde que antes de comenzar el periodo gestacional. Uh-huh. Profe, ¿no puede ser por déficit de vitamina D también que le dé una hipocalcemia? Puede estar asociado. ¿Qué tiene que ver la vitamina D? Ayuda a que el músculo sintetice el calcio. O sea, tome el calcio y lo puede utilizar. Sí, tiene que ver, pero no es ese efectivamente el metabolismo por el cual la vitamina D. ¿Cuál es el metabolismo específico por lo cual la vitamina D justamente ayuda a toda esta movilización de calcio? ¿Cuenta como precursor del calcio, no? No es precursor del calcio, porque el calcio es un mineral y de hecho la vitamina D no tiene en ninguna parte de su molécula calcio. ¿Se fijan que le estoy preguntando algo de qué es fisiología, fisiopatología? Entonces, por eso es importantísimo. Ya, ¿por qué voy a hacer con esas preguntas? Porque es muy importante, porque necesito rigor. La vaca, primero, la vaca no se descalcifica, tiene calcio en sus reservas corporales. O sea, la vaca no es que no tenga calcio suficiente, lo que no tiene la vaca es calcio en concentraciones sanguíneas suficientes para mantener la contractividad muscular. Y cuando decimos la vaca hay que darle calcio, solamente habría que darle calcio como tratamiento para recuperar esas concentraciones sanguíneas. Pero es más importante que eso es toda la prevención. Porque en estricto rigor, el problema de esta patología no es el calcio. Se manifiesta a través del calcio. Profe, Dígame. la vitamina D estimula la paratormona, ¿no? Sí, no. O sea, no es que estimule la paratormona. ¿Sabe cuál es el nombre químico de la paratormona? No, el químico no. 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Por qué le pongo? Ok, 1,25 dihidroxicolecalciferol. Ahora, ¿qué es el colecalciferol? Algunos le llaman el calcitrón. Eso es que como que remueve el calcio de los huesos, ¿o no? Sí, no, No, no. En lo que ¿no? remueve el calcio tenemos
en el fondo esto. Ya, no, de ahí lo doy porque en el fondo se me emboló la perdí un poquito. Se me desenredó. Pero sí, pero el 1,20, yo le decía el colecalciferol o calcitrol, es la vitamina D3, la vitamina D activa. En estricto rigor, la vitamina D forma parte de la aparatormona. La vitamina D se absorbe por el organismo, se activa a vitamina D3 a nivel renal por efecto de la luz solar. ¿Se acuerdan algo? Sí, sí, no me Y acuerdo. y esta vitamina D participa en el metabolismo del calcio, estimulando la calcitonina y la se volvieron las dos moléculas. Una es la que inserta calcio a nivel óseo y la otra la que retira calcio a nivel óseo. Entonces, en ese rigor, esta es la enfermedad de la paratormona. Eso para entenderlo. Esta enfermedad, el calcio es la forma en que se manifiesta la enfermedad porque no permite que haya suficiente calcio. Pero en estricto rigor, es la enfermedad de la paratormona. Es la paratormona la que no está activa. Es la paratormona la que no esté funcionando. Y no es que a lo mejor puede que falte vitamina D y muchas veces en algunas vacas que están muy deprimidas desde el punto de vista nutricional, con desbalance nutricional severo y que con falsa vitamina D hay una predisposición a sufrir de hipocalcemia, no obstante no sean vacas que estén efectivamente en alta producción de leche, pero muchas veces la vitamina D está en cantidades pero no está suficientemente activa o no está preparado el organismo para hacer el uso de la vitamina D en las cantidades necesarias para mantener las contracciones de calcio, o sea, la contractilidad muscular, para mantener las concentraciones de calcio. Ya. Por eso le pongo, ¿cuáles son las funciones del calcio en el organismo? Dentro de muchas, primero, lo clásico, y que es lo que evidenciamos en esta patología, participa en la contractilidad muscular. Pero el calcio no solamente participa ahí, acuérdense que también participa en el sistema inmune a través de la cascada del complemento. Cualquier vaca que sufre con hipocalcemia, ya sea clínica o subclínica, se afecta su inmunidad y está más predispuesta a tener otras patologías, entendiendo que la hipocalcemia es una enfermedad que se desarrolla normalmente entre las 24 a 48 a máximo 72 horas, pero dentro de los primeros 2 a 3 días posparto. Entonces, esa vaca posparto aumenta el riesgo después de sufrir de otras patologías de diferente índole, ya sea porque faltó la contractilidad muscular. Entonces, acuérdense que tenemos contracción muscular no solamente en los músculos estriados, que son los que permiten que el animal se pare, sino que en la musculatura lisa, a nivel intestinal, a musculatura a nivel de la secreción de insulina, se altera la contractibilidad, también importante para la contracción del esfínter del pezón, a nivel cervical, por lo tanto aumenta el riesgo de tener retención de placenta, aumenta la posibilidad de tener mastitis, que aumenta la posibilidad de tener metritis posteriores. ¿Se fijan? Entonces ahí funciona a través tanto porque se afecta la contractilidad muscular como que por el sistema inmune esa vaca está deprimida y aumenta también el riesgo de tener diferentes tipos de infecciones que pueden ocurrir postparto. Desde la misma mastitis, desde una metritis y así. Y además, ojo, recuerde que el calcio participa también en la coagulación. Y eso es muy importante. Porque algo que lo toco después, pero eso. ¿Alguno de ustedes, perdón, una pregunta. ¿Alguno de ustedes hizo el laboratorio clínico? Sí, profe. ¿Y se acuerdan haber sacado, o sea, o visto que en el fondo muchas veces para algunos exámenes, especialmente un hemograma, hay una muestra de sangre que, bajo qué condiciones tiene que ser extraída para que sea útil para para el examen, para el hemograma? Cuando queremos sangre para un hemograma, ¿qué condiciones tiene que tener el tubo de ensayo para la Tiene muestra?
Tiene que tener heparina o algún anticoagulante. ¿Qué anticoagulantes son los más utilizados? La heparina y ¿Electa? El ETA, el hepta, sí. Y el EDTA. ¿Y cómo actúa el EDTA como anticoagulante? Reteniendo el calcio. Justamente se quela con el calcio. Pensemos, si tuviésemos una vaca que esté sufriendo con hipocalcemia, le sacamos sangre y le incorporamos en un tubo con EDTA, ¿qué debiese pasar con esa sangre? ¿Coagularse? Justamente se coagula. Cuando tenemos el EDTA, pero el EDTA le falta calcio para quelarse y se produce igual coagulación. Por lo tanto, aplicando un producto con anticoagulante, igual vamos a tener coagulación. Y eso es una muestra, un examen de campo para hacer el diagnóstico de la hipocalcemia. Eso me adelanto un poco el diagnóstico, pero para poder entendiendo, digamos, de las funciones del calcio en el organismo. Entonces, que no solamente que en el fondo, porque lo clásico se nos viene, la contracción muscular, pero ojo, tiene otras funciones que van más allá de la contracción. Ya, ahí vamos a ir avanzando en el fondo para poder. Lo que le muestro acá, que tiene que ver, después lo vamos a ver, pero es para entender de que esta es la curva de producción de leche. Lo que vemos arriba, esta es la producción de leche de una vaca, que una vaca pare, ya produciendo más de, no parte de cero. Entonces, la vaca ya viene llenando algo de leche en la ubre, y la primera leche durante los primeros días hablamos del calostro, y la vaca ya parte con un nivel de producción. Esto para entender que además el consumo de alimentos está bajo al principio de la lactancia y se viene a recuperar bastante posterior. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de la producción de leche, tiene esta disposición y la vaca pare. Una vaca de leche, ya alguna vez les dije que una vaca puede estar produciendo en su pic de lactancia, ¿cuánto? ¿Cuánto puede llegar a producir una vaca? 30 litros de leche al día, más o menos. ¿O no? O sea, una vaca en su pic de lactancia, acá arriba, Casi. puede producir Hasta harto 60. más que eso. 60, 80. Ya hay vacas Holstein que superan los 100 litros. Los 100 litros. Pero lo normal, si para la lechería de acá la zona central, en promedio de 1000 vacas, por el fondo están en promedio sobre 40, 45. Esa vaca significa que esa es el promedio, por el fondo tenemos vacas que están acá en cualquiera de estos puntos de la curva de producción. Pero ya esa vaca, una vaca de 40, 60 litros, que en el fondo es un pic, al momento de partir su lactancia el primer día, ya puede estar produciendo tranquilamente 20, 30, 35 litros al principio. Por lo tanto, esa vaca partió el primer día con 20, 25 litros, por lo menos, de calostro. Por lo tanto, se pegó una acelerada de 0 a 25 litros de un suácate. Y la leche tiene calcio. De hecho, nosotros tomamos leche muchas veces para absorber calcio, ¿no? Eso muchas veces se dice, no, hay que tomar harta leche por el calcio. ¿Cuánto calcio tiene un litro de leche? ¿Como un gramo, más o menos? Un poquito más. 1,2 a 1,4 gramos de calcio por litro. Eso lo pueden ver prácticamente hasta viendo una caja de leche. Pues, ¿cuánto calcio tiene un litro de leche? Aquí tienes algunas recetas. Estaba buscando en Google, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuánto calcio tiene un litro de leche? Sí, son como entre 100 a 140 miligramos. Sí, estamos hablando de, acá yo busqué y me dice 110 miligramos por cada 100 ml. Sí, es que en casi todas las páginas sale distinto. O sea, es 1,1 gramo por
litro. Ahí, bajo lo que busqué ahí literalmente, 1,1. Entonces uno habla siempre hablamos de 12 a 14 gramos por litro. Por lo tanto, que este ejercicio yo lo voy a hacer después. En el fondo, listo, cualquiera de ustedes saque calculadora o con el mismo teléfono, saque el cálculo. Primero, ¿cuánto calcio? O sea, primero, ¿cuánta sangre tiene una vaca? Pensemos una vaca de 600 kilos. ¿Qué me podría sacar el cálculo? ¿Cuánto es el calcio circulante? ¿Cuánto es la cantidad de sangre que circula? Un porcentaje de su peso vivo, más o menos ¿cuánto? 60 litros, o sea, son como 80 gramos que hay por sangre. Es, es, es como un 8%. Un 8% del peso vivo. En una vaca de 600 kilos, estamos hablando de alrededor de 48 litros de sangre. Ya pensemos en 50 litros. Ya, y si hablamos de 10 miligramos por decilitro, si hablamos que la concentración de sangre es 10 miligramos por decilitro, significa que son 100 miligramos por cada litro. Si multiplicamos 100 miligramos por 50 litros, estamos hablando de alrededor de 5.000 miligramos, o sea, 5 gramos. ¿Cierto? Y una vaca que tiene en un primer día que produce 25 litros de leche a 1,2 gramos de calcio por litro, estamos hablando de que se está yendo en sangre alrededor de ¿cuánto? Estamos hablando de 27, 28 gramos de calcio, ¿no? O sea, se le están yendo en su primer día de lactancia, solamente en su producción de leche, esta vaca que está partiendo de la producción, se le están yendo 27 gramos de calcio y su concentración sanguínea, estamos hablando alrededor de los 5 gramos que están circulando. O sea, en su primer día de lactancia se eliminan a través de la leche solamente más de 5 veces la cantidad de sangre que tiene en circulación. Harto. ¿Por qué pongo esos números? Para entender por qué estamos hablando de la enfermedad de la producción, por el desbalance que se produce entre lo que ingresa al organismo o lo que es capaz de metabolizar y lo que egresa. En este caso, a través de la leche secreta una gran cantidad de calcio, pero todavía con un consumo de alimento bajo y una baja capacidad de resorción ósea, porque la paratormona, especialmente, a lo mejor no está activa. Entonces, contrario a lo que algunos piensan, a la vaca antes del parto no hay que darle fuentes de calcio o hay que reducir el aporte de fuentes de calcio. Porque si le estamos dando fuentes de calcio, la concentración de sanguínea antes de parir va a estar normal, impecable, porque es capaz de mantenerse sin problema. Significa que la paratormona está ahí, reposada, tranquila, sin hacer está como estudiante de vacaciones, ahí, esperando. Resulta que entró a clase y el primer día le tomaron una cátedra. Y le fue como el orto. Eso le pasó a la vaca. Venía relajadita, sin ninguna preparación, y resulta que el primer día le pegaron una exigencia tremenda de producir y secretar una gran cantidad. Por lo tanto, la paratormona que estaba relajadita, realmente tengo que activar. Y la paratormona se demora entre 48 a 72 horas en activarse. Y en ese rango, la vaca le bajó las concentraciones de calcio sanguíneo y tuvo las manifestaciones clínicas. Se lo estoy hablando en palabras muy simples para que se entienda. ¿Se logra entender un poco el problema de la patología? Sí, profe. Ya, ahora vamos a lo que es materia. Entonces ahora, básicamente,
Y un poco es lo mismo que les dije. Normalmente el calcio ionizado en sangre va de 5,1 a 4,3 miligramos por decilitro, pero esto es como calcio ionizado. Si hablamos de calcio total, estamos hablando entre 8 a 10 miligramos por decilitro. Entonces, cuando alguien me decía 8 a 10, está bien. Yo hablo de 10 a 12, porque 8 es el foto como el valor mínimo para mí, pero estamos de rango totalmente bien. Ojo, acá está la función, cómo se mantiene el equilibrio de calcio en el organismo. Estamos hablando de que el organismo, a nivel óseo, tenemos alrededor de 7.000 gramos, 7 kilos, con un movimiento de alrededor entre 20 a 30 gramos de calcio que se están movilizando en el rango del día. Hay una pérdida fecales de 5 a 8 gramos por día, por lo tanto, pérdida de la lactancia de 20 hasta 80 gramos que se van perdiendo al día, va dependiendo del nivel de productividad. Y obviamente el feto también tiene algunos requerimientos. Entonces en el periparto, en todo este periodo alrededor del parto, hay mucho movimiento del calcio, pero lo cual donde más se libera calcio es en el posparto a nivel de la leche. Tenemos alrededor de 7.500 gramos totales de calcio que están ahí en movible. Y eso básicamente es entonces mucho depende del consumo de alimentos que en un principio está deteriorado, y eso es lo que tenemos pérdidas de calcio fecal, pérdida de calcio urinario, etc. Por lo tanto, existe alto movimiento. Y en general, el metabolismo del calcio está regulado por la paratormona o hormona paratoidea, metabolitos de la vitamina D y la calcitonina. Entonces es lo que yo decía un poco de la vitamina D y la paratormona. Y la función, empezando del calcio, en el caso de una hipocalcemia, va a haber, solamente por efecto físico, disminución del tono muscular, lo cual aumenta la retención de placenta y además aumenta el riesgo de tener prolapso uterino. Además, la baja hipocalcemia, o sea, la hipocalcemia misma, va a generar disminución en la insulina, eso hace que baje la concentración de glucosa, y eso aumenta el riesgo de tener cetosis, baja fertilidad, movilización de lípidos, etcétera, y va a llevar a otras patologías. Y a la vez, la hipocalcemia hace que aumente la cortisona plasmática, y lo cual aumenta la inmunosupresión y además aumenta el riesgo de tener enfermedades infecciosas. Ahí tenemos otros puntos, y dentro de eso, lo que dice acá a la derecha, justamente la disminución del tono del esfínter del pezón, lo cual aumenta la incidencia de mastitis clínica. Entonces, esto para entender la alta correlación que existe entre tanto la hipocalcemia y la cetosis, que vamos a hablar la próxima semana, pero la alta correlación que existe entre todas estas patologías metabólicas. Y el flujo de calcio en el posparto, tenemos que entender de que la absorción digestiva, por lo tanto dependiente de la alimentación, es baja en un principio, y la resorción ósea se tiende a ver disminuida si no tenemos buenos niveles de la paratormona. Así que eso es lo que determina que al inicio de lactancia, en general, todas las vacas son subclínicamente hipocalcémicas o tienen rangos de hipocalcemia. El tema es que lleguen a niveles donde se produzca el cuadro clínico. Pero existen 3 factores que afectan la homeostasis del calcio. Entonces, la pérdida excesiva de calcio por el calostro, el deterioro de la absorción de calcio por la parte del intestino delgado, y la insuficiente movilización del calcio a partir de las reservas óseas, producto del déficit de la paratormona. Esto, 3 factores, van a determinar que caemos en una hipocalcemia, donde el calcio está bajo sus concentraciones adecuadas, bajo estos 8 miligramos por decilitro, lo cual hace que disminuya el umbral de excitabilidad de las membranas. Al principio se producen signos de hiperestesia y de tetania al bajar la cantidad de calcio. Y por lo tanto, hay inadecuada indisponibilidad de calcio en la placa motora, y por lo tanto hay un bloqueo de los impulsos nerviosos. Baja el calcio sistólico,
O sea, el gasto sistólico, la presión sanguínea, disminuye la relación entre el calcio y magnesio y empieza a producirse el efecto narcótico producto del magnesio. Entonces, básicamente, al principio se produce una tetania, pero rápidamente pasa a una narcosis, a una flacidez. Y eso es lo que caracteriza puntualmente la patología. Y de ahí tenemos con los signos clásicos de parálisis flácida y de depresión, decaimiento. En el caso que el decúbito persista, mantenga, empieza la compresión de grandes masas musculares y nervios periféricos. O sea, el hecho de que yo le esté haciendo una clase, hoy día están en la casa, algunos están acostados, otros están sentados. Piensen o acuérdense cuando estaban en el colegio, en la escuela, liceo, lo que sea, en el que estaban sentados sobre esas sillas de madera. ¿Alguien se acuerda de haber estado 4 o 6 horas diarias sentado en una sillita de madera? Sí, pero siempre habían recreos entre medio. Pero después de media hora, una hora, no tenía que andar moviéndose para un lado o para otro porque se le empezaba a adormecer ciertos puntos. Sí. Imagínense una vaca de 600, 700 kilos que está echada sobre, en el fondo botada, primero por efecto de la hipocalcemia o por otro factor, está echada literalmente siempre con todo el peso recaído sobre un mismo músculo. ¿Qué pasa con ese músculo? Empieza a tener isquemia. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos mucho rato sentados sobre algo un poco duro donde empieza a afectarse la circulación. Entonces empezamos a tener isquemia y después eso pasa a necrosis del tejido. Y eso es lo que denomina, ahí caímos en el estado de síndrome de la vaca caída. Para entender de que es básicamente por la isquemia, por el gran peso sostenido en puntos específicos, sin que la vaca se voltee, se cambie de posición. Entonces, en el caso de la vaca con hipocalcemia, eso puede llevar a que estés mucho rato sobre los músculos y se produce esta isquemia. Pero no todas las vacas tienen que caer en estado de vaca caída. Todo depende de cuánto nos demoremos en recuperarla. Por ahí va un poco la cosa. Bueno, ¿cuáles son los signos? Una consulta, disculpe. Es que Adelante. me quedó la duda todavía. Al final, ¿cuándo era que se recomendaba dar suplemento de calcio? ¿Cuando estaba la vaca seca o al principio de la primer tercio de la lactancia? Bueno, el periodo. No se lo voy a decir todavía porque eso es lo que viene más adelante. Yo se los tiré al principio para poder entender un poco, Ya. para poder ver la comprensión de los mecanismos. Y está bien que le interese, pero por eso, ¿por qué no di la respuesta? Porque es parte de lo que viene más adelante. Profe, entonces Ya. recapitulando, la tetania en la paraparesia espástica, ¿no? Justamente al inicio del cuadro clínico, en la primera fase, por eso lo voy a tocar ahora, parte con una fase que está tetánica. La vaca está tiesa, pero en un periodo muy, muy corto. Después prevalecen los signos narcóticos del magnesio, por la desbalance en el equilibrio calcio-magnesio, empieza todo el efecto narcótico del magnesio y la manifestación clásica de la hipocalcemia es esta manifestación flácida. Entonces, por eso voy a partir. En el fondo, los signos clínicos de la hipocalcemia, que en el fondo por eso, ¿por qué corté en el fondo esto? Porque ahora los voy a desarrollar. Los signos clínicos clásicos son primero depresión, anorexia, baja producción de leche. Esto es un signo que siempre lo cuestiono, porque no es que la hipocalcemia hace que baje la producción. Si la vaca se cae y está echada con hipocalcemia, obviamente no está produciendo leche. No es que la enfermedad en sí baje la producción de leche. Se describe, si esto no es mío, no lo saqué originalmente de mi material. Pero si todos dicen se baja la producción de leche, obvio no va a producir leche si la vaca está echada y está botada, no está caminando, no está comiendo, no está, y esto dura algunas horas. No es que algo que dure días eternamente. Se empieza a producir atonía musculoesquelética y del músculo liso.
Importantísimo que no solamente el músculo estriado es el que se afecta, sino también el músculo liso. Depresión y decúbito, que puede ser tanto decúbito external o decúbito lateral, en el fondo de esto llevando el caso especialmente el lateral cuando pasa al estado del síndrome de vaca caída. Y aumenta la presión de oxígeno, causando en deterioro en la captación del oxígeno. Entonces, por eso se reconocen 3 fases. Y por eso, en la etapa 1, la primera fase de una hipocalcemia o una paresia puerperal hipocalcémica, la vaca al principio permanece de pie con una breve etapa de excitación, tetania e hipersensibilidad. Es lo que usted me preguntaba. Al principio con temblor de la cabeza, incluso de las extremidades. Acá el animal no come y se mueve poco debido a la rigidez básicamente que hay a nivel del tren posterior, donde hay ataxia y el animal se puede caer con facilidad. Esta etapa es muy, muy corta. Y en general la identificación de esto puede dar manifestaciones vagas, porque uno está acostumbrado a la hipocalcemia como un estado flácido. Y los signos en el fondo son bastante vagos en general, porque vemos la vaca que está un poco hiperexcitada, no sé, decimos qué le pasa. Pero rápidamente la vaca pasa a la fase 2, que clásicamente está en decúbito external, en esta posición de autoauscultación o de cuello en S. Suele estar deprimida y eventualmente incluso desplaza el cuello hacia el costado. Pareciera como si estuviera escuchando con la oreja, es si estuviera escuchando en el pecho. Desaparece la tetania y el animal obviamente ya cae en un estado flácido. Ahí deja de rumiar, de hecho la extremidad es fría, temperatura rectal también es tan baja, y de hecho no orina ni defeca, eso básicamente por la flacidez también a nivel de los esfínteres. También deja de rumiar. Y la frecuencia cardíaca también baja, en el fondo entramos con bradicardia. Por eso, importantísimo ese concepto que le estoy indicando lo último. También cae por bradicardia porque el músculo cardíaco también se ve afectado. Y después lo voy a explicar por qué me interesa tanto. En la etapa 3, ya la vaca ya cae en decúbito lateral, está comatosa, con flacidez de los miembros completos, y eso es la etapa que antecede a la muerte del animal, que es la etapa de gravedad. Ojo, porque independientemente de eso, podemos tener estados subclínicos de la enfermedad, y eso está debido por diferentes variaciones que va a haber en el calcio sérico después del parto. Por eso les decía, casi todas las vacas son subclínicamente hipocalcémicas, lo cual predispone a otras patologías. Y básicamente se alteran las relaciones entre el calcio, el fósforo y el magnesio. Y en general todas las vacas en el fondo cursan con alteraciones en los valores subclínicos, por lo menos al nivel de los minerales, lo cual es importante de considerar por la predisposición que puede tener a sufrir otras patologías y que no necesariamente son claves. ¿Por qué pongo esto en énfasis? Porque independiente que tengamos una vaca clínica, hay que recordar que cuando tenemos casos clínicos son la punta del iceberg de lo que está pasando a nivel subclínico. Significa que a lo mejor los mecanismos de prevención que estamos utilizando no están siendo adecuados, y si tenemos casos clínicos es porque podemos tener muchas vacas que pueden estar con una condición subclínica, así que tenemos que mejorar las estrategias para prevenir no solo a la vaca que esté con condición clínica, sino que también las que están en estado subclínico y que puede tener deficiencias o predisposición a cursar con otros cuadros, desplazamientos de abomazo, mastitis, metritis, etc. Ya, eso un poquito para poder que se comprenda. Bueno, esto en el fondo, este es el efecto del tratamiento con fuentes de calcio. Si le damos fuentes de calcio o de minerales, ¿cómo vamos a ir recuperando las concentraciones de calcio en el organismo? Esto es mi tesis, en el fondo, eso lo muestro así en el fondo, esto en grupos controles para ver cómo fuimos recuperando las concentraciones. Y aquí también.
Voy a pasar rápido porque eso. ¿Qué es lo que me interesa llegar a esto? ¿En qué consiste? Primero, el tratamiento. Si tenemos una vaca que cayó con un cuadro clínico de hipocalcemia, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer cuando una vaca cae con hipocalcemia? Darle calcio. Ujú. Eso está bien, y eso es algo, un error que siempre cometemos todos. ¿A qué me refiero? Que no es lo que hay que dar, no es calcio, son soluciones de calcio. Y cuando digo que lo cometemos todos es porque yo mismo también que hablo de que a la vaca hay que darle calcio, hay que ponerle calcio, y ojo, no es calcio, porque no es cualquier forma de calcio. Son soluciones inyectables o parenterales de calcio, idealmente. Eventualmente, apoyo pueden ser orales, pero son por una vía de administración. No es cualquier solución de calcio, porque la conchuela, que es la que se le da a la gallina, que es básicamente carbonato de calcio, que es el que está en las conchas marinas, la conchuela, esa se le da a las gallinas para que mejoren la cáscara de los huevos. Y tiene calcio. La cáscara de huevo tiene calcio. Por eso existen muchas formas que tienen calcio y aquí no es dar calcio. Por eso está bien lo que usted me dice porque todos cometemos este error y lo asumo también personal. Uno mismo habla de dar calcio. No, hay que dar una solución de calcio. Entonces estamos hablando de que primero tiene que ser lo más rápido posible, que tenemos que dar, comenzar el tratamiento. Ojalá que el animal esté en cuidado external, si no, tratar de acomodarla. Ojalá en un patio de tierra para facilitar cuando se intente parar, que en el fondo para que tenga agarre. Preguntar siempre si se ha iniciado algún tratamiento por alguna otra vía, con el fondo a veces llegamos y en la vaca ya le han dado algo bien venosa o subcutáneo le han puesto calcio. Fíjense, cometí nuevamente el error. Entonces, o le han dado alguna solución de calcio. ¿Cuál es el producto más utilizado? El gluconato, el borogluconato del calcio, pero también puede ser calcio dextrosa, etc. Es una gran variedad de soluciones de calcio. Pero sí es importante, fíjense, viene al 20 a 25%. Y la cantidad de administrar, estamos hablando de 500 a 1500 ml. Realmente cada botella, una botella de gluconato o gluconato es de medio litro. Por lo tanto, si una botella tiene 500 ml y viene al 20%, ¿cuánto calcio trae? Profe, ¿lo puede repetir? Si una botella de medio litro de 500 ml viene al 20% de calcio, por lo tanto, ¿cuánto calcio le estamos administrando? Porque muchas veces colocamos la botella entera. Eso es la dosis general. Medio litro de uno. Por lo tanto, ¿cuánto calcio estamos incorporando al organismo? ¿Un gramo, profe? No 1 gramo. 100 gramos. Ah, 100 gramos. Pues al 20% de 500 ml, centímetros cúbicos, le estamos aplicando 100 gramos de calcio. Ya dijimos que las concentraciones de calcio, estamos hablando cerca de los 10 miligramos por decilitro. Por lo tanto, que hay 5 gramos más o menos. Lo que hace es que estamos incorporando y rápidamente se empieza a absorber y también a eliminar, en el fondo aumentamos la diuresis y todo eso. Entonces, pero sí o sí, le estamos administrando una alta concentración de calcio vía endovenosa, que no puede ser a goteo lento. El que ha puesto, le ha puesto suero a un perrito, típico, en el fondo es para un perro que está con parvo, cosas así, uno le coloca a goteo. Y un goteo lento significa que un medio litro de suero puede estar casi toda la noche poniéndose esto. Eso, porque eso es un goteo suave, goteo lento. Acá tenemos que colocar endovenoso, y yo digo, es goteo a punto de chorreo.
es goteo rápido, pero tampoco es una bomba de suero como el que se le administra, por ejemplo, a un caballo que esté con cólico, donde incluso le podemos colocar 3 litros, 4 litros en cosas de un par de minutos, donde rápidamente se produce hidrataciones violentas. Entonces, acá es un goteo, pero no es un goteo suave, es un goteo rápido, pero goteo. Pero sin embargo, les puedo decir que de repente he tenido agricultores que les he dicho, no, es que hay que ponerle calcio. No, pero es que la otra vez tenía una vaca que se me cayó, le coloqué calcio y se me murió. ¿Por qué se podría morir una vaca por el hecho de colocarle calcio? Una solución de calcio. Y es real, fue una vaca puede llegar a morirse por darle este tratamiento. ¿Un exceso? Sí, pero más que el exceso, porque la cantidad a lo mejor sí es necesaria. Y por la velocidad, pues, ¿cuál podría ser la causa de la muerte de esa vaca que falleció producto de, como efecto secundario al tratamiento administrado? ¿Un paro? Justamente un paro cardíaco, porque le estamos metiendo una alta cantidad. Y es lo que, ¿se acuerdan que les dije en un momento al principio? Que se producía una bradicardia, ¿se acuerdan? Como parte del efecto. Y en este caso le estamos metiendo alta cantidad, por lo tanto, si le estamos metiendo una gran cantidad de calcio, ¿qué se produce a nivel del miocardio? Estimulación, y eso que deriva en taquicardia. Y más que taquicardia puede llegar a ser incluso una fibrilación cardíaca y producir un paro cardíaco. ¿Cómo evitamos eso? Si igual, entonces, si nosotros estuviéramos ahí, tendríamos que primero estar chequeando, revisando, monitoreando la frecuencia cardíaca, y de hecho si la frecuencia aumenta por sobre los 100 latidos por minuto, tenemos que suspender o reducir el aporte de calcio de esta solución. Pero lo que queremos es recuperar rápidamente, porque el miocardio es el primer músculo que está recibiendo esta gran cantidad de calcio que se está administrando vía endovenosa. Por lo tanto, ¿qué le administramos para evitar? Lo que le estoy mostrando acá, un cardiotónico, que es ergonomina con cafeína. No obstante, la cafeína es un estimulante cardíaco, y la ergonomina también. Lo que hace este cardiotónico es bloquear los canales de calcio y disminuye la capacidad del miocardio de absorber más calcio. Y por lo tanto el calcio que entra a nivel de circulación no deja de como entrar a las fibras musculares del miocardio. Y por lo tanto evitamos el riesgo de tener una sobreestimulación y un aumento en la tonicidad. Entonces, reducimos el riesgo de caer en taquicardia y esta fibrilación, este bloqueo. Bueno, si no hay recuperación al principio, en el fondo se puede meter fosforados también. Y cuando termina el proceso, hay que ayudar a la vaca a pararse, porque la vaca está como media echada, todavía le cuesta, así que hay que ir avanzando. Bueno, esto es una repetición un poquito de lo que yo le indiqué cuando le estuve preguntando, que es un recuerdo. Dice, las pérdidas de calcio en la leche son de 1,2 gramos por litro, 24 gramos en una vaca que produce 20 litros, por lo tanto, las cantidades suministradas suelen restituir en alguna forma las pérdidas por algunas horas, porque después esto nuevamente se puede volver a caer. Por lo tanto, es más importante después todo el procedimiento para prevenir. Y lo que les voy a mostrar ahora es un pequeño videíto. Ahí vamos a hacer un break. Esperen un segundito, porque lamentablemente siempre... Esto está en YouTube, en el fondo, eso. ¿Se le veía, cierto? Sí, profe. Ya.
Eso solamente para poder decir que es de emergencia. Obviamente no soy yo, no lo grabé yo, esto está en Nueva Zelanda. Primero, una solución de calcio, es la que se ven ahí, que va a ser administrada a nivel de la vena mamaria. En este caso va a administrar una botella en la vena mamaria. En las vacas lecheras, la vena mamaria es la de mayor tamaño, así que no sentir ni ver la vena mamaria es para que se busque anteojos y no sé, arreglar el tacto, porque es extremadamente visible y evidente. Terminada la administración, ayuda a la vaca en este caso a levantarse un poco, por lo menos a reubicarse para que después se pueda levantar. En este caso, como es pasto y hay mucho barro, en el fondo la ayuda a cambiarse de posición para poder después ayudarle a levantarse. Fíjese cuando se va a poner de pie y fíjese después cómo se ven las fasciculaciones musculares porque como que los músculos están retomando, digamos, la contractibilidad. Así se alcanza a percibirlo. Y era una vaca que estaba literalmente caída, botada, hace poco rato. La vaca ya poco a poco, aunque le cueste, pero ya vuelve a caminar para... Ujú. Bueno, eso un poquito en cuanto al abordaje. En el fondo, ese video siempre lo pongo porque como que indica cantidad a administrar. Está botando una botella de 500 ml, donde vía endovenosa, en este caso a nivel de la vena mamaria. Yo le indico el uso del cardiotónico y siempre la precaución de ayudar a levantarse con respecto al chequeo de la parte cardíaca. Ujú. Aquí vamos a detenernos un momento para después, para después continuar vamos a hacer un pequeño break y después retomamos. ¿Les parece? Ya, profe. Bueno, profe. Ya, ok, profe. aquí voy a pausar la grabación, así que ya, bueno, a partir de ahora ya retomamos. Solamente les pido recordatorio, en el chat colóquense presentes. Así que si me tengo que compartir asistencia después para poder hacerlo. Bueno, así que, bueno, ya estamos hablando un poco del abordaje de la vaca caída. Ahora, ¿cómo controlamos? Por lo tanto, si queremos prevenir que no ocurra este cuadro, este problema, ¿qué debiéramos hacer? Entonces, si nosotros vemos que la vaca tiene poco, le disminuye en el calcio, en el posparto, después de la producción de leche, como bien me decía alguna colega, o sea, una compañera. Pronta a colega, está bien. Por lo tanto, debiéramos aumentar el calcio en el preparto para que no tenga problemas en el posparto. ¿Qué piensan ustedes?
Que sí podría ser una buena opción, Ujú. ¿no? Ya, no sé, Al a ver, principio, si no, ¿por qué le pregunto? Porque, a ver, en el campo, a mí me tocó criarme en el fondo y decir, no, las vacas en el fondo, listo, las vacas van a parir en el fondo luego, así que le empezaban a colocar calcio y llegábamos, me acuerdo, que pescaban esta misma botella de que nosotros le colocamos de calcio de medio litro, y llegaban, sacaban ya vaca por vaca, 10 cc y pinchaban una vaca, 10 cc más y pinchaban a otra vaca. Y listo, y con eso en el fondo era como la solución para que las vacas no les debe, para que no se descalcifiquen, po. Hay que ponerles calcio. Después yo, una vez estudiando, digo, ya cuando ya de estaba en estudio, yo decía, ¿y para qué cresta le ponían? Después me acuerdo a mi abuelo, yo le reclamaba cuando alguna vez fui al campo y le decía, no, vamos a colocarle calcio a las vacas. ¿Y para qué? No, para que no se descalcifican. Y le decía 10 cc de, si la botella trae al 20%, 10 cc le estoy dando a penitas que con suerte 2 gramos de calcio. No es, no es nada. 2 gramos, 1 gramo de calcio. La podría verdad, ser entonces antes de que quede preñada, ¿no? ¿para qué? Profe, podría ser en el último tercio de la gestación, ir cambiando la dieta a una dieta más rica en calcio. Ya, ya, podría ser en el fondo en vez de darle, inyectarle calcio, darle una dieta más rica en calcio. ¿Sabes lo que va a lograr con eso? Aumentar el riesgo de hipocalcemia, que aumentamos la patología. ¿Por qué? Por lo tanto, el manejo del parto, todo esto tiene que ser en la ración preparto, especialmente los 21 días previos al parto. Si recordemos que esta enfermedad no es que la vaca está descalcificada y que le falte calcio. Calcio tiene de sobra. Si nosotros a la vaca le damos una fuente de calcio, fondo por lo tanto le está llegando harto calcio en la dieta o calcio suficiente, la vaca en todo el periodo preparto está en una normocalcemia. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la paratormona? No va a estar trabajando. Va a estar baja, suavecita, no va a estar trabajando, va a estar Entonces guatona, como ahí, deberíamos pero hacer la lo cuestión contrario. reposa. Entonces, justamente lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que disminuirle el aporte de calcio en el preparto. Al futbolista, en la pretemporada, después de haberse pegado un reposo, que es el periodo seco de la vaca, después de haber terminado la temporada del campeonato, se van, se pegan un relax y después unas 2 semanas, 3 semanas antes de que comience el campeonato, empieza la pretemporada y la idea es ponerlo a ritmo. Eso es lo que nosotros buscamos, empezar a preparar la vaca para el momento del parto. Preparar la vaca para cuando realmente empiece a producir leche, cosa que todavía no está produciendo leche. Por lo tanto, le disminuimos el calcio. Con eso, ¿qué hacemos? Que la paratormona, si disminuye el aporte de calcio, o sea, la vaca, en palabras simples, siente ese déficit de calcio a nivel sanguíneo, ¿qué es lo que va a tener que hacer el organismo? Si le disminuye el aporte de calcio y hacemos sentir al organismo que está en déficit de calcio. Vamos a obligar al organismo a que active la paratormona, tenga paratormona activa, que esté activándola, para poder recuperar esas concentraciones. Y cuando la vaca efectivamente llegue al momento del parto y empiece con la excreción de calcio a través de la producción de leche de calostro, la paratormona la va a tener activa y va a tener el sistema funcional. Y por lo tanto va a tener cómo sacarle calcio a los huesos cuando realmente ahora sí lo necesite. ¿Se entiende un poquitito en qué consiste realmente la preparación? Entonces, es para sacarse eso porque lo clásico decimos, si le falta, hay que ponerle. Y si sabemos que le va a faltar más adelante, pongámosle ahora. Y eso como que es
el mecanismo normal. Y en este momento, y esto hay que pensar al revés. Como le va a faltar, lo que tenemos que hacer no es ponerle calcio. Recordemos, como yo les dije, esta no es la enfermedad del calcio, es la enfermedad de la paratormona. Que la paratormona no está activa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es activar la paratormona para poder hacer soporte a cuando lo va a necesitar, que es el posparto, algo que va a venir después. Entonces, primero, ¿cómo podemos esto? A través de la ración preparto. Podemos en la ración preparto disminuir el aporte de calcio en la ración. Por lo tanto, dar alimentos con bajo aporte de calcio. ¿Cuál es el pasto que tiene mejor aporte de calcio? Y el pasto que decimos, no, a las vacas lecheras hay que darle de este pasto porque este es el mejor pasto que hay. La alfalfa. Y de hecho, dentro de las indicaciones que hay, de hecho a muchos agricultores les digo, ok, a la vaca antes de parir no le dé alfalfa. Cámbiale la alfalfa por otro pasto. Una de las observaciones. Ideal que sea pastoreo, mejor aún, para que en el fondo vaya a mejorar. Y existen algunos suplementos, que es lo que vamos a conversar ahora también, algunos suplementos que en el fondo, que, por ejemplo, las sales aniónicas o la lechería le llaman la sal de preparto. Y esas sales aniónicas lo que hacen es un poco estimular todo este procedimiento. ¿Se entiende un poquitito? Sí, ¿Me profe. escuchan? Ah, ya, ok. Es que a veces no tengo retroalimentación y tengo que estar preguntándole porque el otro día les cuento, estuve haciendo una clase para otra clase que en el fondo tenía que hacerla asincrónica, tenía que grabarla. Voy, me pongo a grabar la clase y no me di cuenta que se me había caído el Zoom. Estuve 1 hora hablando solo sin que se me grabara la clase. Así que después puteaba nomás, en el fondo tiraba. Pero esto es la virtualidad. Y de repente uno no se da cuenta, que me ha pasado también estar haciendo clases y quedar solito porque nadie más está de fondo. Bueno, como estrategias de control, obviamente, pensando obviamente en la prevención. Primero, las acciones desde el punto de vista del control, manejar el balance iónico en la ración, que puede ser mediante la selección de algunos insumos que permitan un balance adecuado, como le decía, seleccionar alimentos que tengan bajo aportes de calcio. Porque es muy fácil decir, no, disminuir el calcio. El tema es cómo disminuimos el calcio. Es decir, ¿qué le damos o qué le quitamos? Ok, le quitamos los alimentos con mejor aporte, ejemplo, la alfalfa, y le aumentamos elementos como las sales aniónicas. Las sales aniónicas son sales que son de carga negativa, acuérdense que el calcio es +2, y lo que hace es por un efecto de quelación del calcio, y además las sales aniónicas por su carga negativa producen una leve acidosis metabólica, y bajo ese estado el organismo aumenta la excreción de calcio a través de la orina, por lo tanto, una disminución leve, por lo tanto, provoca no niveles, no vamos a hablar de niveles de hipocalcemia, pero sí un poco de déficit de calcio a nivel sanguíneo. Y eso obliga al organismo a hacer uso de la paratormona, a estimularla, a activarla. También el empleo de sales de calcio de rápida absorción al momento del parto. Cuando la vaca ya empieza con signos de parto, no hay ningún problema que ahora sí le demos fuentes de calcio de rápida absorción, como el cloruro de calcio o el propionato de calcio. Aquí vemos, por ejemplo, si a una vaca, en el caso de que le demos sales aniónicas, el efecto que tiene estas sales aniónicas sobre el pH de la orina, lo cual está indicando niveles de acidosis metabólica, que estamos hablando de que bajó de un nivel de 6, 6,2, esas vacas, en el fondo que está en línea roja, bajaron a nivel de 6. Entonces, o sea, de un 8 a un 6. Estamos hablando de una acidosis leve. No estamos hablando de algo tan manifiesto. Y esas vacas
con eso estamos viendo la efectividad de las sales aniónicas, porque esas vacas efectivamente aumentaron la excreción de calcio urinario y por lo tanto estimularon más el desarrollo de la paratormona. Este es un modelo para calcular el diferencial catión-anión, o sea, pensando en calcular cómo hacer las sales aniónicas. Esto es lo que le voy a preguntar en la prueba, así que para que se lo aprendan de memoria. ¿Lo entienden o no? Si no, se los dejo como tarea. No, profe, no, No, profe, no expliquemos. entiendo. Ya, esto ya no se hace. Esto en el fondo lo hago, obviamente no se los voy a pedir porque ni yo mismo ya lo sé hacer. Antes, hace 30 años atrás, uno tenía que calcularles en el fondo listo que el uso de algunos minerales para poder generar un efecto acidificante leve. Entonces, para poder estimular la excreción de calcio. Entonces, uno calculaba cómo hacer este balance catión-anión para generar un efecto aniónico. Hoy día las sales aniónicas se venden y hoy día uno la entrega como sales preparto y se incorporan a las raciones de las vacas lecheras. Pero ojo, algo que vamos a ver en el fondo, ¿se acuerdan que hablamos de acidosis ruminal? ¿Se acuerdan que hablamos en un momento de la acidosis ruminal aguda y la subaguda? En clases anteriores. Normalmente, para que las vacas no sufran de acidosis ruminal, muchas veces, ¿qué se le coloca junto con los concentrados a las vacas? ¿Qué se le incorpora en las raciones para disminuir que ese concentrado produzca acidosis? Muchas veces se le incorpora bicarbonato y en muchas lecherías, cada vez que le administran concentrado a una vaca, se le administra bicarbonato. Entonces, ojo, cuando le administran bicarbonato en las sales preparto, o sea, en la ración preparto, donde sí le empezamos a administrar concentrado para prevenir lo que es los cuadros de cetosis, de los cuales vamos a conversar la próxima semana, cuando le administramos estos bicarbonatos, también de alguna forma inactivamos las sales aniónicas que le estamos metiendo a las sales preparto. Pero resulta que la cantidad de concentrado es mínima, entonces no hay que tener mucho ojo con el uso del bicarbonato como alcalinizante, porque a la vez también vamos a actuar contra las mismas sales aniónicas que nosotros estamos administrando para prevenir la hipocalcemia. Es como una observación. Pero bueno, este ejercicio no lo van a tener que realizar, eso fue solamente una mala broma, bien fome, pero ahí sí soy yo con mis tallas fome. Bueno, la prevención obviamente es un poco lo que le explicaba. Lo importante, en la dieta hay diversas variables de tipo dietético para que se utilizan en las últimas semanas preparto, generalmente en el periodo de transición, para poder ir controlando este cuadro. Entonces, eso es un poco lo que les fui explicando previamente. Después lo van a poder leer más claramente. Entonces, la idea es que cuando una vaca recibe dietas altas del calcio, sus necesidades de movilizar calcio son básicamente mínimas y por lo tanto lo importante es disminuir el aporte del calcio en el preparto para estimular la generación de la paratormona y el drenaje lactacional de calcio. Por lo tanto, estimular que la vaca efectivamente empiece a drenar calcio y movilizarlo. Bueno, y eso es lo que un poco hablaba pensando en la hipocalcemia. ¿Alguna duda, consulta? Aprovechen ahora, los que aún siguen conectados. ¿Profe, consulta? Yo no, por lo menos, profe. Ya, usted no, pero alguien está diciendo algo. Dígame. Yo tampoco. Profe, Ya, el calcio, ¿cuánto antes se tenía que sacar en una vaca? O sea, antes de su parto.
Ojo, no se saca el calcio, no es que le quitamos completamente. La idea es bajar los aportes de calcio. Por lo tanto, dar dietas que tengan menores aportes de calcio para estimular. Es imposible dar calcio cero. Esto lo realizamos en el periodo de transición. El periodo de transición en las vacas lecheras se denomina al periodo de 3 semanas preparto hasta las 3 semanas posparto, porque es el periodo primero en que preparamos la vaca para la lactancia y después del parto en que la estamos ya preparando durante el inicio de la lactancia. Entonces, donde todavía la vaca está recién recuperándose. Uh-huh. Entonces, en el momento que son 3 semanas previas y 3 semanas por parto. En este caso, 3 semanas previas al momento del parto, nosotros empezamos con todos los mecanismos de preparación. Estamos hablando de disminuir las fuentes de calcio, aumentar en forma paulatina los aportes energéticos. Lo del aporte energético me estoy adelantando, en el fondo es lo que va a tener que ver con lo que es la enfermedad del metabolismo energético, pero es un poco para poder esclarecer que en el fondo este preparto, este periodo de transición preparto de 3 semanas aproximadamente, la idea es para preparar a la vaca. Dentro de eso, disminuir el aporte de calcio. Gracias, profe. Ok, ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora vamos a pasar a otras 2 enfermedades. Vamos a pasar un poco más rápido. Vamos. Hoy día voy súper tranquilo, sin apuro, pero vamos a terminar bien de hora. La segunda corresponde a la hipomagnesemia. Ojo, la hipomagnesemia también puede provocar que una vaca esté caída, pero primero tenemos 2 diferencias con respecto a la hipocalcemia. Uno, en el caso de una hipomagnesemia, no está correlacionado al parto. Entonces puede ser en cualquier momento en la vida de un animal y no necesariamente en una vaca. Hipocalcemia, por ejemplo, no le va a dar un ternero. Hipocalcemia no le va a dar un toro, porque está asociado a la hipocalcemia al drenaje de calcio a través del calostro. Pero hipomagnesemia le puede dar a cualquier animal, indiferente de su sexo, porque no tiene relación con la lactancia, ni con el inicio de la lactancia, como en el caso de una vaca lechera. Y 2, estaba asociado a praderas y especialmente a algunas zonas. Acá yo la paso rápido acá en la zona central porque yo nunca he visto una hipomagnesemia en una vaca acá en la zona central, pero sí otros colegas lo han visto mucho en la zona sur del Chile. 9ª, 10ª regiones porque tenemos predios, praderas que son deficientes en magnesio y eso hace un poco la diferencia. Y otra cosa es con respecto a la manifestación clínica. En la hipocalcemia, en una fase inicial contamos con tetania, pero después caemos en una etapa de flacidez. En el caso de la hipomagnesemia, lo que se genera es una espasticidad, un aumento en la tensión, y de hecho hablamos de una tetania. La vaca está más tiesa, más rígida. Si viene el tétanos, ¿se acuerdan de lo que es el tétanos? Entonces va por ahí un poco la agua. Bueno, de hecho, esta enfermedad también es conocida como la tetania de los pastos, parecia tetánica o parecia espástica y más frecuente, como les decía, en el sur de Chile. Básicamente puede ser por el consumo de algunas gramíneas en crecimiento, especialmente cereales, que en el fondo que tienen bajo aporte de magnesio, o consumo de alimentos, especialmente en tiempo frío, lluvia, producto del transporte o el estrés, que hacen disminuir también el aporte de magnesio. Tiene que ver con el transporte del magnesio desde el extra al intracelular y también ocurre en el caso de la hemólisis, de la lipólisis y movilización grasa. Como sea, se produce una hipomagnesemia, que eso hace disminuir el consumo de alimentos y eso exacerba el cuadro y es básicamente como un ciclo, un tema cíclico, que en el fondo se va repitiendo. Bueno,
Esto con respecto a algunas estrategias de alimentación para que se vaya entendiendo, pero es para poder recordando en el fondo algunas cosas generales. Y eso se refiere básicamente a la hipomagnesemia. Lo que yo venía a hablar, básicamente lo que hay que hacer, recuperar concentraciones. ¿Cómo podemos recuperar el magnesio? Mediante o suplementaciones, buenas técnicas de alimentación, básicamente, mediante bloques y durante algunas soluciones inyectables que también pueden considerar el magnesio dentro de su procedimiento. Pero lo importante son buenos manejos alimenticios. Y el otro cuadro es la hipofosfatemia, que, como bien dice la palabra, es una disminución de fósforo en la sangre. Esto primero es un resultado de una deficiencia primaria de fósforo en la dieta. Es el resultado de una mala alimentación. Pero la deficiencia usualmente es primaria y resulta en múltiples disfunciones en muchos sistemas que son dependientes del fósforo. Y eventualmente pueden ser causados por desmineralizaciones a nivel óseo. Aunque una deficiencia de vitamina D también puede exacerbar este mismo problema. De hecho, en casos de exceso de calcio, que no es que sea común, también se puede dar por el desbalance en la relación calcio-fósforo. Generalmente, en que el fósforo es importante para muchos procesos de tipo celular, entonces participa en la glicólisis, en la conservación de membrana, el transporte de oxígeno, en la contractibilidad muscular. Es parte importante de los huesos. De hecho, ahí es uno de los signos principales que se manifiesta. En el caso de hipofosfatemia, que es la osteomalacia. Y en general, cualquier deficiencia afecta a cualquiera de estos sistemas. Entonces, las principales manifestaciones en ganado muy joven principalmente se caracteriza como resultado de un crecimiento lento o pobre y se asocia al raquitismo. Animales que están muy, muy de lento desarrollo. De hecho, el raquitismo es característico donde se observa por el anillo perlado que se va formando en el aparato costal, especialmente en la unión ostocondral, un aumento de desarrollo y uno ve que a nivel de las costillas tiene parecen como tubérculos, estos aumentos de volumen, que justamente es la unión ostocondral, un anillo perlado que se forma, el anillo perlado costal. Es un signo del raquitismo, como puede indicar. Cuando se dan animales adultos puede bajar la producción de leche y con pérdidas de peso y apetito. La ostomalacia, en el caso de una prolongada deficiencia de fósforo, también se describe, y también es depresión del apetito y la pica. ¿Qué se acuerda? ¿Qué es la pica? ¿O cómo observamos a un animal, un bovino, que pudiese estar con un cuadro de pica? Era cuando comía cosas que no eran alimento, así como morder madera y cosas así. Ejemplo, muy buen ejemplo, morder madera, que de repente animales. Ujú. No es común, porque las vacas no van a poder morder madera. Los caballos suele ocurrir. Las vacas no pueden morder la madera, Ah, podría ser como chuparla. pero sí chupar. Entonces muchas veces más que morder, están lamiendo objetos, lamiendo muchas veces la madera, lamiendo el suelo, lamiendo o comiendo tierra. Y esos sí son signos de pica, característicos, en que empiezan a lamer y especialmente a lamer la tierra, lamer los objetos. Ahí tenemos signos característicos de la pica observable en el caso de los bovinos o los rumiantes. Por eso hago esa observación de morder porque las vacas no pueden morder. Los caballos tienen incisivos superiores para poder morder. Las vacas no muerden. Las vacas lamen. Entonces, el diagnóstico básicamente es clínico por la presencia del raquitismo u ostomalacia o la pica, que en el fondo son características de la deficiencia de fósforo, y el laboratorio podemos hacer por los niveles en el fondo de fósforo a nivel sanguíneo. El tratamiento básicamente control y prevención. Básicamente los casos
en muchos casos es reversible, basta con la administración o suplementación de fósforo, tanto en las raciones como a nivel parenteral, mediante soluciones que aportan fósforo. Estamos hablando de, puede ser primero estos bloques de sal que se les pone en los comederos o que se le pone en los corrales para que vayan lamiendo. Ahí tienen fuentes de minerales anexas. O administración de fósforo en la ración, suplementaciones. O la administración parenteral de soluciones con fósforo. Ejemplo, el tonofosfán, que es una solución inyectable de fósforo. Todo eso son aportes en los fondos para recuperar las concentraciones. De hecho, es más fácil tratar, a menos que el cuadro sea muy, muy severo, es mucho más fácil tratar esto que una hipocalcemia, de todas maneras, y que una hipomagnesemia. Entonces, hay diferentes vías en el fondo para poder ir recuperando, pero lo básicamente es recuperar concentraciones de fósforo. Y aquí continuamos en la misma clase con los metabolismos energéticos, así que hasta aquí llegamos con la sesión de hoy. A partir de la próxima clase vamos a continuar con las patologías del metabolismo energético. Hasta ahí estaríamos. ¿Cómo estamos? ¿Queda claro? ¿No fuimos tan largos? Bien, ¿Alguna profe. consulta, duda? Aprovechen ahora. Yo, profe, tenía una pregunta. Pregúntese, esa es la idea. La parte, o sea, cuando se le pone calcio en la hipocalcemia, ese calcio nunca se refleja en la leche, ¿cierto? O sea, la vaca está produciendo leche, la vaca puede disminuir su producción de leche en la hipocalcemia propiamente tal cuando está cursando con el cuadro clínico, porque la causa es la producción de leche, pero obviamente esa vaca baja su productividad porque no tiene el calcio, no tiene la contractibilidad, no tiene todo el proceso funcional. Entonces, en cuanto a eso, la vaca empieza a recuperarle concentraciones. Primero el calcio, estas fuentes de calcio no tienen ninguna contraindicación porque ninguno de estos insumos, ni el gluconato, ni el calcio mismo, tienen un efecto contraproducente sobre la leche, para el consumo humano, por ejemplo. Pero sí se van a reflejar en que la vaca, al momento de recuperar las contractibilidades, recuperar el apetito, va a recuperar la productividad, su nivel de producción. No se me logro explicar, ¿iba por ahí la pregunta? Sí, profe, es que una vez estaba discutiendo con una persona que era vegana y dijo que a las vacas se les inyectaba calcio porque la leche no tiene calcio naturalmente. Entonces yo le expliqué eso y no me creyó, pero era por eso, era para verificar. Ah, ya, pero es que contra un vegano van a encontrar las 1001 excusas en el fondo de que la leche es mal, que la leche es un acúmulo de pus, que la leche, claro, que las vacas hay que administrarle calcio. No, las vacas van a sufrir hipocalcemia porque la vaca es buena. Ahora, sí, en algo podemos dar fe, en el fondo que sí tienen relación los veganos. Si la vaca no la exigiéramos desde el punto de vista productivo, a lo mejor no tendría hipocalcemia. Porque sí podemos decir que son enfermedades de la producción que tienen que ver con la alta selección genética que se le hace sobre las vacas. Y a lo mejor tendríamos mucho menos hipocalcemias si las vacas no las exigiéramos y no le seleccionáramos tanto para producir leche. ¿Me entiendes? Entonces a lo mejor sí podríamos tener, pero ¿cómo alimentamos hoy día el mundo? Bueno, es un tema y contra los veganos siempre vamos a tener discusiones, porque obviamente en la medida que necesitemos leche y consumamos leche, que la leche no es únicamente para los terneros, y es una discusión que siempre vamos a tener, nos guste o no. Pero sí, pero en foto por lo menos hoy día tiene algo para rebatirle a su amiga vegana. Sí, gracias, profe. Así. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Estamos bien de hora. Son las
3:05 ya. Así que estamos unos minutos más adelantados. Hoy día en la clase me fui un poco tranquilo, sin tanto apuro. Recuerden lo que les indiqué, la primera prueba de cátedra está fijada para el día 18 de octubre, así que todavía nos queda un buen rato todavía. Pero no tanto porque tenemos esta semana de pausa académica y después tenemos el 11 de octubre, o sea, al final no, para la fecha de la prueba nos quedan 3 clases. Así que tampoco es tanta la cantidad de materia que se nos va a juntar, porque tenemos el 20, el 27 y el 4. Justamente 3 clases y después una semana de pausa y la prueba de cátedra. Así que por eso la próxima semana es cetosis y después vamos a continuar con otras clases. Por eso me fui un poco más relajado para no acumular tanta información ahora antes de la primera prueba, porque ya llevamos bastante. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Cualquier cosa, todos tienen ahí mi correo, así que no hay duda. Recuerden, para la próxima semana, pónganse en contacto con ustedes a través de los delegados, con todo el curso. Necesito que estén formados en grupos de 4, ojalá todos, para poder, y que después se inscriban para mandármelos por correo. Pero tienen plazo hasta la próxima sesión, o sea, hasta el 20, a la vuelta de la pausa académica, para que, porque ahí voy a asignar los temas grupales. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, ok, listo. Nos vemos, que tengan muy buena fiesta. A tiquitiquití. Disfruten, aprovechen de tomar por lo menos un terremoto. No coman carne porque está muy cara. Pero nos vemos a vuelta de semana, de esta semana. Buena fiesta. Gracias, profe. Usted Chao, igual, profe, pásalo. igual. Igual, profe. Ya. Chao. Gracias, profe. Chao, que esté muy bien. Hasta luego.